Y ahí eso queda puesto así, y para pasar las diapos. No, esto, Eso ya vos te olvidás. sonido, Vos te olvidás. ese sonido Se acepta solo. y la gente que está en su casa escucha lo que yo digo Sí. y ve las diapos o solo Ve las escucha. diapos. Lo ve la tecnología. ¿Qué sistema? Para eso es Por eso por ahí te conviene usar el micrófono igual. te iba a preguntar eso, a ver, somos tan una cantidad reducida que mi voz se escucha, creo, bastante bien, pero si es por la gente que está en el otro lado de la pantalla, puedo hacer esa excepción. ¿Cuándo quieres? Un poquito después nos estamos grabando. ¿Ya está grabando? Sí, ya. Cuando quieras, arrancamos. Bueno, ahí va. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por venir con este calor, con esta época complicada del año. Se nota que están con ganas de rendir y de probar, ¿no? Si no, no tiene otra explicación. También, bueno, gracias por participar de algo que es casi inédito, ¿no? La cuestión de poder hablar, discutir, charlar sobre temas que tienen que ver con psiquiatría y salud mental. No es algo que abunde en la carrera. Eh, Así que bueno, celebro que este espacio se haga, que se tenga en cuenta y bueno, que pueda explicarse en otros momentos. Bueno, un poco la idea de esta charla, esta especie de cuestión integradora, cuando me lo propusieron, yo pensé, bueno, que formato darle iba muy difícil poder comprimir en un rato todos los temas de un área tan grande como esta, porque además, particularmente sucede con salud mental, que hay temas que son realmente muy grandes, que además están dados de una manera muy, llamémosle, escueta en la bibliografía sugerida, en la bibliografía obligatoria, y entonces es todo un desafío poder armar algo que sea coherente, que se entienda. Entonces, un poco la lógica que pensé para el encuentro es usar como disparadores los propias unidades problema y sobre todo, vamos a ver de casi todas, pero principalmente de las que tienen mayor, por supuesto, mayor cuestión de carga de contenido de salud mental y de psiquiatría. Así que a partir de ahí la idea también es que, bueno, mientras yo pueda ir explayando los temas, ustedes también puedan ir preguntando, opinando. La idea es que son pocos, por lo cual se puede permitir mucho más un diálogo. No tengo ningún tipo de problema que me interrumpan ni que me pregunten. Además, bueno, por supuesto que no va a haber un desarrollo profundo de cada uno de los temas porque sería inabordable. Bueno, ya escuché además que estuvieron 3 horas y media en otra clase, muchos, por ende, con más razón, es imposible profundizar en cada uno de los temas como si se daría un seminario aparte. La idea es que ustedes tengan herramientas, o por lo menos quizá la pretenciosa idea, que cuando lo pensé, que ustedes tengan herramientas para poder justamente esto, integrar, pensar, y poder empezar a tener este razonamiento clínico, este pensamiento clínico, que abarque, por supuesto, la salud mental, pero que es algo que es integral. Yo, además de ser docente de salud mental y el tercer año, también formo parte del primer examinador, tanto de ICUNA como de defensa, y lo que noto cuando tomamos exámenes es que muchas veces sucede esto que en los temas se nota que hay una lectura, se nota que hay una cuestión teórica adquirida, pero también se nota que hay bastantes complicaciones a la hora de poder integrar los temas, de poder, cuando se corre un poco de lo que está, digamos, estudiado y se pregunta un poco más a la hora del razonamiento, de ahí cuesta un poco. Entonces, para mí, estos espacios están buenos también para eso. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la UP1, que la UP1, bueno, yo no estoy tan al tanto de las otras áreas, pero cuando yo cursaba, las unidades 1 siempre eran muy generales, introductorias,
tiene sentido, ¿no? Con la unidad número 1. En salud mental y en psiquiatría es una unidad muy importante porque aborda temas que después son como troncales y son como la base de otros temas, ¿no? Ahora vamos a ver de lo que estoy hablando, pero como que la estructura de muchas cosas que después se repiten de salud mental en las distintas unidades empiezan con una base en la unidad número 1, por eso en esta me voy a detener bastante. Entonces, el problema ya lo conocen, es Mariana, la médica generalista, también pasa rápido porque ya lo saben, pero fíjense que ahí marqué algunas de las cuestiones que para mí son las principales, o por lo menos a lo que apunta el problema, a que ustedes piensen, razonen e integren, en general, esto ya no solamente es en salud mental, ¿no? La cuestión del riesgo de contraer determinadas enfermedades viviendo en esas condiciones es como el punto de partida para hablar de los distintos factores injuriantes, ¿no? Bueno, justamente estuvieron hace un rato viendo las enfermedades endémicas, entonces, bueno, estuvieron justamente hablando de las injurias biológicas, ¿no? Y toda la enorme gama de este tipo de injurias que pueden afectar, de la misma manera que pueden afectar las químicas, las ecológicas, las físicas, sociales y la nutrición. Por supuesto que ustedes vinieron a este seminario integrador para hablar de, o por lo menos para intentar aprender un poco sobre salud mental y psiquiatría. Entonces, naturalmente que lo que más nos interesa ahora y donde vamos a poner el foco es en las injurias psíquicas, ¿sí? Que en el cuaderno de alumno está descrito, hay un apartado sobre injurias psíquicas, probablemente, o al menos lo que ha llegado por parte de algunos estudiantes que no estaba del todo claro, que, bueno, la idea es que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan, tanto de teoría específica o de forma de integrar estos temas, porque este particularmente es un tema importante, y además van a entender cómo algo que parece abstracto y parece que ya está complejo, en realidad después tiene una aplicación muy práctica, o sea, que está totalmente en la antípoda de algo totalmente inaccesible, abstracto. Bien. Entonces, esto es algo con el cual yo arranco casi todas las charlas que me convocan a dar, sea de lo que sea. Bueno, a mí habitualmente me convocan a hablar de salud mental y de psiquiatría, de distintos temas. Pero esta es una pregunta porque es un disparador, ¿no? Como toda pregunta, que es, bueno, ¿por qué para nosotros es importante que se discuta sobre salud mental, que se hable sobre salud mental y que circule, ¿sí?, la palabra de salud mental en la Facultad de Medicina, la facultad, no se lo dije, pero la facultad donde yo me formé, me recibí? Entonces, en ese punto, hay un montón de maneras de responder esto, la idea es que a lo largo de la clase podamos hacerlo, pero a mí siempre me gusta poner en contexto de la situación, y para eso no hay nada mejor que la actualidad en noticias. Ustedes sabrán que en salud mental las noticias no suelen ser muy buenas últimamente, ¿no? 60% de los argentinos se siente peor que antes de la pandemia. Esto es del año pasado, un estudio de la UBA. Bueno, este es el más reciente de todos, este es de este año, de hace unos 2 meses atrás, donde la causa principal de muerte en jóvenes, adolescentes, mujeres, dejó de ser los accidentes y pasó a ser el suicidio, ¿no? Con lo cual es una realidad que golpea muy fuerte y que además permite que ya vinculemos esto con la UP de accidente, donde vamos a volver a hablar de esto. Consumo de psicofármacos descontrolado en Argentina aumentó 4 veces más que cualquier otro medicamento en la pandemia. O sea, ustedes saben que en la pandemia hubo un crecimiento exponencial, ¿no?, del consumo prácticamente de todos los medicamentos. Ustedes ya habrán visto el uso racional de antibióticos, la importancia que tiene eso en farmacología. Bueno, los psicofármacos se multiplicó por 4 en relación a cualquier otro fármaco que uno pueda poner como referencia luego de la pandemia. Entonces,
Y así podríamos seguir indefinidamente teniendo noticias y cosas que dan cuenta de la importancia de tener estos espacios, porque, digamos, otra forma muy sencilla de responder esta pregunta sería que si ustedes se reciben de médicos y médicas, que no cabe la menor duda de que lo van a hacer, trabajen en el lugar en el que trabajen, el dispositivo en el que trabajen, sea una guardia, sea un santo, sea teniendo el teléfono de CIES, o un autito, siempre van a haber cuestiones que tengan que ver con la salud mental. Es imposible, por estadística y por epidemiología, que esto no suceda. Entonces, independientemente de que les interese más o que les interese menos como especialidad, como campo, ya por el hecho de estar dentro del campo de la salud, van a tener que ver muchas cuestiones de salud mental, y como ven, cada vez más, de hecho. Así que bueno, para comenzar con el problema, yo les dije que injuria psíquica era como el gran disparador en salud mental de la UP1. En realidad, la redaccioné un poco la definición que está en el cuaderno de uno, porque estaba como muy escasa, pero uno podría decir que una injuria psíquica es toda palabra, toda acción, omisión, comportamiento capaz de generar un daño o afectar la salud mental de quien lo recibe, ¿no? Este daño, esta consecuencia, puede ser actual y manifestarse muy rápidamente, o puede ser tardía y manifestarse años incluso después. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto, y vamos a ver algunos ejemplos para que vean que es bastante concreto y entendible. Entonces, bien, esto se relaciona con un campo. ¿Saben qué son las pines? Sí, ok. Bien. Ah, está muy bien, está muy bien. Las pines es una rama de la medicina, una rama también de la psiquiatría, es la psiconeuroinmunoendocrinología. Es una de las maneras, no la única, pero es una de las maneras de explicar determinadas cuestiones que pasan a nivel subjetivo, ¿sí? Ustedes van a ver, y vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que cualquier malestar que a ustedes se les ocurra, que tenga que ver con salud mental, me refiero, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, estrés, lo que sea que a ustedes se les ocurra, nunca van a poder encontrar que hay una sola causa que lo determine, ¿no? Ninguna persona, cualquier persona que diga eso, cuando está mintiendo, ¿no? Las causas que generan los padecimientos subjetivos son múltiples, son complejas, ¿no? Bueno, dentro de todas esas causas, las pines intentan explicar desde la cuestión más biológica, ¿sí? Eso, una parte. Entonces, por supuesto, ¿qué es la relación entre el sistema nervioso, el inmune, el endocrino y, por supuesto, el aparato psíquico, ¿sí? Cómo interactúan entre ellos, tanto para generar bienestar o para que se afecte la salud, ¿sí? Es una disciplina que busca entender cómo se relacionan estos sistemas para promover el equilibrio y la salud integral del cuerpo, y también es el estudio de un sistema de control del organismo. Estas últimas dos definiciones son de Andrea López Pato, que hace un montón, que están como bibliografía obligatoria en el cuaderno de alumno, es por eso lo traigo además, es quien se encarga de estudiar este tema en Argentina desde hace un montón de tiempo, y un montón de videos de YouTube, es bastante accesible de ver y de encontrar, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya todos ustedes conocen, pero al menos, porque ya han usado primero, han usado segundo y han usado tercero. Entonces, bueno, entienden que hay un vínculo y una relación permanente y estrecha entre los sistemas nervioso central, el inmune y el endocrino. Esto se repite y se vuelve a ver otra vez en defensa, ¿no? Porque todo esto me faltó decirlo, pero toda esta base que vamos a hablar ahora se aplica a temas de injuria y también se repite en defensa. De ahí también la importancia de esta UP número 1, ¿sí? Entonces, a mí me interesa, con el tema de las pines, poder dar una aproximación al menos, a que ustedes puedan comprender por qué una persona que
está pasando un mal momento, que está atravesando un duelo, o que se quedó sin trabajo, porque se le cae el pelo, porque tiene infecciones a repetición, porque tiene alteraciones cutáneas, digestivas. Bueno, una parte de eso se explica por esto, justamente que ahora vamos a profundizar. Bien, esto es lo mismo, pero más profundo, y acá este también es un esquema de Andrea Mato, está en la bibliografía obligatoria de la UP1. Fíjense que acá está descrito, bueno, el eje psiconeuroinmunoendocrino, inmuno por acá y endocrino por acá, pero todo lo que tiene que ver con lo que sucede desde acá hacia abajo sería el patrimonio de biología, cosas que ustedes ya conocen, incluso el crecimiento y desarrollo, ¿no? La función y la relación entre hipotálamo y hipófisis, los factores liberadores, las hormonas y las órganos diana donde estas actúan. Esto no es nada nuevo y no vamos a profundizar demasiado sobre esto. Esta es la parte que le corresponde más a los neurólogos, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en donde comienza todo, ¿sí? Comienza todo, que es la parte, si se quiere, superior de este esquema, que por supuesto un esquema está hecho así de modo didáctico, pero que sirve para entenderlo, en la cuestión del aparato psíquico que determina todo lo que vamos a ver después, que es el sistema límbico, sobre todo, en las estructuras paralímbicas, y el sistema pineal. En realidad no voy a profundizar en cuestiones de anatomía, ni de fisiología, porque ya lo han aprendido en desarrollo, creo, y no nos alcanzarían las horas de la clase. Me voy a centrar mucho más en la funcionalidad y en la aplicación clínica de esto, ¿no? En manifestaciones clínicas y en los síndromes que generan algunas cuestiones a este nivel. Primero, un pequeño repaso de cada uno de estos sistemas, ¿sí? El sistema límbico, todos lo conocen, es el sistema más primigenio que tenemos en nuestro encéfalo, es la estructura a su vez más profunda que tiene nuestro encéfalo, y es la parte que, así, para poder ir articulando con la clínica, es lo que a nosotros nos permite reconocer lo propio de lo extraño, lo que nos permite de manera evolutiva y adaptativa, para la redundancia, adaptarnos a los desafíos que se nos presentan, y también cuando algo de esto no funciona del todo bien, por alguna cuestión, es uno de los grandes responsables de los trastornos de ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? La ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, el estrés crónico. ¿Por qué? Bueno, las dos estrellas, si se quiere, del sistema límbico son la amígdala y el hipocampo, es ese tándem, esa pareja que comanda las respuestas del sistema límbico. Después, a lo último, cuando hablemos de estrés agudo y crónico, hay un esquema más completo para eso, no se preocupen, vamos a ampliar. Pero a modo de introducción, uno diría que el hipocampo tiene esta función, como dice ahí, de memoria genética, pero la memoria del hipocampo no es la memoria que uno asociaría con la working memory, con la memoria más, si se quiere, cortical, con la memoria de lo cognitivo. Es la memoria de lo genético, de lo propio y de lo evolutivo, y de lo que nos permite rápidamente reconocer si algo es propio y conocido o no, y si se puede transformar o no en una amenaza, ¿sí? En relación estrecha con la amígdala, que es quien tiene que responder ante eso, ¿no? Estoy diciendo de una manera muy grosera. La amígdala, en su función de autopreservación, justamente, recibe estímulos de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, como ustedes saben, pasan por el primer filtro, que es el tálamo. Una vez que atraviesan ese primer filtro, ahí llegan a la amígdala. La amígdala juega en estos vínculos, en estas relaciones, con el hipocampo por un lado, con elementos corticales por el otro, que van a permitir decidir, entre comillas, ¿no?, si esto es una amenaza o no, y si se deben dar o no toda la serie de cascadas de modificaciones que se producen y que ustedes conocen como el estrés agudo, las reacciones de tipo ansiedad, que vamos a ver más adelante. Pero es la parte más antigua y más relacionada con
la supervivencia de nosotros como especie. Bien. El sistema paralímbico es todo aquello que, como su nombre lo indica, rodea al sistema límbico, ¿sí? Y que se encuentra en una estrecha relación permanente de ida y vuelta. Acá están todos los elementos musicales. ¿Sí? Ustedes saben que cuando lo han visto en crecimiento y desarrollo, las distintas cortezas, ¿sí? Son la parte más nuevas, más evolucionadas, más cercanas, ¿no? Que hemos tenido en el tiempo evolutivo con como somos en este momento, ¿no? Y de esto me interesa, para no aburrirnos con tanto neuro, me interesa que sepan algunos conceptos solamente, que son estos. La corteza orbital o periorbitaria, como quieran decir, es la corteza más nueva de entre lo nuevo, podría decirse de alguna manera. Es la corteza que nos permite a nosotros, es lo contrario de lo evolutivo. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con esto que se suele denominar como conducta gregaria, o sea, lo que es el deber ser, lo que los analistas llaman el superyo, ¿sí? O sea, las conductas que nos hacen sentir empatía, que nos hacen pensar en el otro como un semejante, que no tiene que ver necesariamente con sobrevivir, sino que tiene que ver con otra cosa mucho más profunda, ¿sí? Esta corteza periorbitaria, ¿sí? La característica que tiene, además de ser lo más evolucionado y lo que más nos diferencia, si se quiere, de los primates, es que es de mielinización tardía. ¿Y qué significa que sea de mielinización tardía? Bueno, acá es donde los conceptos de injuria psíquica empiezan a cobrar un valor práctico, como ustedes pueden empezar a entender de una manera más concreta. Esto significa esencialmente que durante los primeros, la época, digamos, postnatal y hasta los primeros 3 o 4 años de vida de nacido la primera infancia, se está dando la mielinización de la corteza prioritaria. Esto quiere decir que cualquier estímulo nocivo hacia ese niño, cuando digo nocivo, digo lo que ustedes se pueden imaginar como más obvio y más directo, agresiones, violencias, abusos, pero también cuestiones por omisión. Hoy en día hay un concepto que se está usando mucho, el concepto en inglés se llama neglect, la traducción sería negligencia, pero en realidad no es negligencia, sino que es más como un ninguneo, ¿no? Los padres que básicamente no consideran al niño en no darle básicamente bola, no poner límites, el niño está y no está. Eso, por omisión, también se constituye como una injuria psíquica. Y toda injuria psíquica que un niño reciba en esos primeros años de vida, directamente puede generar alteraciones de la mielinización de esta corteza prioritaria y que ya haya cuestiones que tienen que ver con, bueno, obviamente, la conducta, el comportamiento, la relación con los otros, ¿sí? Que estén condicionados casi desde este momento, ¿sí? Lo mismo, por supuesto, ni hablar si se está expuesto a sustancias, a consumos, o a cuestiones que más aún, por supuesto, van a afectar esta mielinización y por ende todas las funciones que dependen de la corteza orbitaria. Bien. Después, bueno, el resto de las cortezas ustedes ya las conocen, las cortezas prefrontales que tiene que ver con la cognición, y o sea, todo lo que tiene que ver con la working memory, con poder hacer 20 cosas a la vez, con poder prestar atención en la clase, tomar un mate y hacer otras cosas, tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿sí? Y la asociativa es importante también porque es la que permite que todo lo que nos llegue por los órganos de los sentidos, ¿sí? Al pasar por el tálamo y al llegar a la amígdala, son las cortezas asociativas en su conjunto las que le dicen a la amígdala, no, bueno, esto que estás viendo no es algo conocido, pero no es un peligro, esto lo vamos a ver igual después, más adelante. Bien. El sistema pineal lo puse como para que esté completo, simplemente decir que es aquel sistema superior que regula, entre otras cosas, el ritmo circadiano, entre lo que es la retina, el hipotálamo y la glándula pineal. Bien, pero
Esto que viene acá es trascendental, casi que es la diapositiva de la UP1, esta, que empiezan justamente los conceptos a integrarse un poco más. ¿Cómo ustedes pueden definir fenotipo en general? ¿Fenotipo más qué? Perdón, ¿fenotipo más qué? Bien, es eso, ¿no? Esto también lo vienen viendo desde el crecimiento y desarrollo, pero acá adquiere una relevancia particular, ¿por qué? Porque acá se puede ver cómo desde la neurobiología, más si se quiere, ¿no? Bien biologicista, ¿no? Se puede también dar por válida una teoría o una enunciación que Freud hizo hace unos 120 años, más o menos, cuando no existía nada de todo esto, que son las series complementarias. ¿Saben lo que son las series complementarias? Series complementarias. Bueno, no importa, lo van a escuchar ahora entonces. Pero escuchen porque esto tiene mucho sentido. O sea, ustedes dijeron recién que el fenotipo era el resultado de la interacción entre la genética con el ambiente, ¿no? Eso es el fenotipo en general, ¿no? Bueno, en salud mental, esto, Freud, sus series complementarias, se las resumo muy rápidamente, él lo que decía era que cualquier persona, cualquier niño que nacía, tenía inicialmente una cuestión hereditaria, o sea, una cuestión que no podía cambiar, ¿sí? Hereditaria, sería la primera serie complementaria. La segunda serie complementaria era la interacción de eso, de esa herencia, con algún evento de su niñez, lo que él llamó los eventos tempranos, niñez de Freud. Y la tercera serie complementaria era cuando a esa misma persona en su adultez le volvían a suceder eventos estresantes y cómo podía dar respuesta ante eso. Esas son las tres series complementarias de Freud, que la neurociencia, 100 años después, pudo dar por válida. De esta manera, o sea, hay una predisposición genética que todos tenemos, ¿sí? Que no es modificable en principio, y hay eventos estresores tempranos. Estos eventos estresores tempranos son toda la larga lista, ustedes pueden imaginarse que podemos conversar, de injurias psíquicas que vimos hace un ratito. Violencia, negligencia, abandonos, abusos, que en general van a hacer que esta predisposición genética más estos eventos estresores den como resultado el fenotipo vulnerable de esas personas. Fenotipo vulnerable que lo va a acompañar toda su vida. ¿Sí? ¿Qué implica para esta, al menos, esta teoría del fenotipo vulnerable? Bueno, implica que hay una disfunción de la psiconeuroinmunotecnología, que hay una disminución de la neurogénesis y que hay un aumento de la neurotoxicidad. Todo esto que le sucede a la persona que sufre esto a partir de los eventos tempranos de su niñez, lo convierte en una persona vulnerable. ¿Sí? ¿Vulnerable a qué? Bueno, vulnerable básicamente a todos los eventos que cualquier persona, como todos los que estamos acá, vamos a sufrir a lo largo de nuestra carrera. ¿Sí? Que te echen un trabajo, que te deje tu pareja, que tengas que enfrentar a una entrevista de trabajo, a un examen final, a tener que pasar un duelo. Cualquiera de todos estos elementos vitales, en una persona que ya ha tenido estas características, bueno, justamente la vulnerabilidad a ese estrés y la presencia del estrés de este evento va a generar que la reacción adaptativa que debería darse, que eso es el estrés, vamos a ver al final, no pueda darse y aparezcan cambios que pueden ser cambios bien somáticos, biológicos, como dije anteriormente, ¿no? Psoriasis, diarrea crónica, cefaleas, mareos, alopecia, 20.000 cosas que pueden pasar en el cuerpo, y por supuesto también a nivel subjetivo, ¿no?
mayor predisposición a trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, consumo de sustancias, trastorno de personalidad. Todo esto que puede manifestarse 30 años después de que hayan sucedido los fenómenos primarios en la niñez de esta persona. ¿Sí? Bien. Insisto que si algo no entienden o quieren hacer algún comentario, pueden no hay ningún tipo de problema. Bien, sí. Entonces, ¿por qué dijo que todo el psicoanálisis no tiene evidencia científica? Es una buena pregunta. En realidad, por lo general, quienes denuncian ese tipo de cosas están parados en una vereda ética y política distinta a la del psicoanálisis, entonces eso es una búsqueda de un desprestigio de una disciplina que tiene más de 100 años y que además ha revolucionado, digamos, el mundo y el campo de la psiquiatría y la salud mental en ese punto. Está muy bien la pregunta igual. Ahora vos con alguna de estas cosas podés decir que sí lo tiene. Bien, entonces, quédense tranquilos que todo lo que tiene que ver con fenotipo vulnerable y con respuesta al estrés, lo vamos a ampliar en la última de los problemas que vamos a ver específicamente estrés agudo y estrés crónico y respuesta en general al estrés. ¿Sí? Bien, avanzando con las UP, pasamos a la 4 no de una manera antojadiza, sino porque todas las veces que me ha tocado tomar esta UP, que sale en el azar de los finales, bueno, quedan un poco como pagando, por decirlo de alguna manera, cuando se preguntan cosas básicas en el sentido de que están en el enunciado. Yo después, si la repregunta es por qué lo pusieron y me lo preguntan a mí, mi respuesta tiene que ser que no lo sé. Pero como yo no soy el que estoy rindiendo el examen, no soy yo quien por lo menos tengo que tener una teoría de por qué está puesto eso allí. Entonces, la pregunta que surge como obvia, bueno, Flavio tiene síndrome de Down. Así arranca la UP número 4. Entonces, bueno, yo les pregunto ahora, a ver qué piensan ustedes de por qué incluyeron un niño con síndrome de Down, cuando quizá el problema podría haber sido igual sin esa característica. Tener atención con los pacientes que tienen. Pero tiene una relación también biológica. ¿Cuál? Personas con síndrome de Down tienen mayor tendencia, creo que a la psiquiatría. Sería una diarrea Más fuerte, más fuerte. Que sería tener una mayor vulnerabilidad y malos efectos. Tanto que no tenga combinación. Está bien, sí, son hipótesis válidas. Yo pensaría que uno de ciudad muchas veces no sabe hacer una orientación de las no tienen un distanciamiento altamente social de las personas cuando están enfermas, así que pueden dejarse más. Es válido, pero ningún niño de 4 años lo tiene igual. en ese punto, pero bueno, está bien pensarlo justamente para razonar. No sé cuántos sos tutor de tercera. 3 años. Mucho antes, la unidad 4, era de un chico que tenía violencia intrafamiliar. Ah, mirá, lo cambiaron. Trataba justamente sobre esas cuestiones de la salud mental y la importancia del desarrollo y cómo el estrés y el cortisol calcifica y reduce el crecimiento, iba por ese lado. Ahora hay cosas biológicas, como que el síndrome de Down, de etiología de antromosopatía. Por ejemplo, como un contenido que también evalúan y que está en las clases. Pero bueno, viste que el contenido de inclusión va también por ese lado, que podría haber sido un chico en silla de ruedas también, ¿no? Necesariamente síndrome de Down. Sí. Está bueno. Iba a ser. Porque yo ya he escuchado como la dosis de para cuidar, como médicos, cuidarnos de las pensiones de pacientes que tienen, no sé si se puede decir así,
O también la parte biológica es porque no va a tener esta probabilidad. En realidad tenía varias cosas que había visto que podía favorecer, digamos, a que tenga una diarrea más probable que uno que no tenga. Ajá. Entonces, por eso me parece más fácil. Se hace una comparación de que a los efectos marinera que no son en el mismo aspecto. Así que Está bien, son todas hipótesis válidas. Lo que sí, independientemente de la hipótesis que ustedes elijan, tengan una, ¿no? Digo, porque es una pregunta obligada en este aspecto de por qué Flavio, o qué implicancia tiene que en la consulta Flavio tenga síndrome de Down. Y por supuesto que además de poder tener una teoría que mínimamente justifique, integre, ¿no? Qué rol cumple por qué la circunstancia del síndrome de Down, por supuesto que también tienen que saber sobre el síndrome de Down, ¿no? En ese punto. Y todo esto se los digo porque, bueno, son cosas extraídas de exámenes que he tomado, y bueno, estas cosas no las han sabido y son muy importantes, ¿sí? Por supuesto, tener una noción básica, ¿no? No puede no saber al menos esto es, y además fue buscado ahora específicamente para la clase, y es lo que dice la SAP, o sea, la Sociedad Argentina de Pediatría, este año, sobre el síndrome de Down. Lo definen como una alteración genética caracterizada por la presencia de material genético adicional en el cromosoma 21, esa es la famosa trisomía, el par 21, y que puede dar lugar a diferencias realmente físicas, cognitivas y del desarrollo. Son tres grandes áreas donde hay diferencias en el síndrome de Down, ¿no? El desarrollo tiene que ver con desarrollo del encéfalo, de otros órganos afectados, discapacidad intelectual, esto es quizá lo que cuadra todo el cuadro, ¿sí? Y otros problemas médicos asociados, como digestivos o cardíacos, que ya nombraron algo de los digestivos por acá, y es cierto que la enfermedad celíaca y otras cuestiones también son más prevalentes en los chicos con síndrome de Down, de la misma manera que las cardiopatías. En ese punto, como para que lo tengan en cuenta, por lo menos es una aproximación, ¿sí? A por qué Flavio en la UP4 tiene síndrome de Down. Bien, hacemos. Esta es otra interesante. La UP5 es la de Susana, licencia por maternidad, teniendo tareas domésticas, se sentó a darle de mamar a su bebé, y al final el control amarillento, no vamos a dar experiencia acá, se imaginarán, pero después dice preocupada, se dirigió al centro de salud del barrio, y ahí ven donde la anemia por esterocitosis. A mí me interesa, porque naturalmente es para mí una parte trascendental de esta unidad número 5, más allá de la ictericia, que es justamente esta primera frase casi, lo primero que dice, que Susana está en licencia por maternidad, que ya terminó sus tareas domésticas habituales, se sentó a darle de mamar a su bebé, y me faltó marcar que además de todo eso, también fue al centro de salud del barrio a llevarlo. Eso me faltó marcarlo. Bueno, esto creo que ya se lo spoileé porque ya corrí la diapositiva, pero más allá de eso, escucharon hablar sobre la triple carga, saben lo que implica. ¿Qué implica? Y además de eso, podemos hablar sobre la licencia por maternidad, ya que es una licencia porque tiene un trabajo blanco. Eso quiere decir que tienen como seguridad que
económica, seguridad, como puede tener valor social, entonces, Está muy bien, está muy bien. Ustedes, según mi criterio, ¿no? Naturalmente después decidirán, no pueden arrancar la UP5 si es que le toca sin hablar de esto, porque están salteando una parte importantísima del problema y de lo que apunta el problema, con lo cual lo ubica en el principio antes de hablar de todo lo demás. ¿Sí? La triple carga, que es lo que bien han definido ustedes, en la situación en que una mujer enfrenta simultáneamente los tres tipos de responsabilidades y demandas, el trabajo remunerado, como bien dijeron, el doméstico y el de los cuidados, o sea, ella había terminado sus tareas domésticas, estaba amamantando a su bebé, y además de eso, tenía que ir a llevarlo al centro de salud para ver que lo controlen. Entonces, este tipo de circunstancias que son muy, pero muy frecuentes, son para tenerlas en cuenta porque a esto además hay que sumarle otra cosa, hay que sumarle que el trabajo remunerado puede, como bien dijeron, no ser blanco, puede ser, hoy en día la mayoría de gente está sometida al empleo, a tener que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, a una superexplotación, a que no se reconozcan los tiempos de las licencias, y ustedes se imaginarán que todo esto, en quien además tiene que garantizar que ese niño crezca sano, ¿no? Y poder alimentarlo y poder llevarlo a controles y demás, genera naturalmente una carga de estrés impresionante que puede traer trastorno del sueño, alteraciones físicas, alteraciones subjetivas. Ustedes habrán escuchado seguramente esto del burnout que está tan de moda ahora. Bueno, es imposible que no esté de moda, porque es algo que, bueno, sucede permanentemente. Gente que tiene que estar ocupándose de las cosas de la casa, ocupándose de su familia, trabajando en 2 o 3 lugares distintos, en algunos casos también estudiando. Bueno, las consecuencias son más que evidentes, ¿no? El estrés agudo pasa a ser crónico, empiezan a haber alteraciones orgánicas, ya vamos a ver por qué, la gente empieza a enfermarse directamente, pues el siguiente paso es que empiezan a tener alteraciones subjetivas, empieza a haber trastorno de ansiedad, fobia social, empiezan a no poder salir de su casa, o sea, en definitiva, hay que considerar que esta triple carga directamente tiene una implicancia sobre la salud de quien la padece. ¿Sí? Sí, mucho más si esto se da en el largo plazo. ¿Sí? En ese punto, por eso es importantísimo que lo tengan en cuenta a la hora de hablar de esta UP. Bien. Sin contar que estar criando un pequeño también puede sí generar un aumento de otro tipo de demanda, mal descanso y otras cuestiones que pueden hacer que esta mujer verdaderamente bueno, pueda no estar del todo bien por todo esto. Bien, y ahora llegamos a una de las UP trascendentales, cuando mínimo, en lo que tiene que ver con salud mental de injuria. Antes le voy a pedir si alguien tiene mate para explicarme, pues le agradecería porque ya la boca empieza a quedar seca. Eso, por suerte, con el aire está muy bien, pero un mate va a estar un poco también. Gracias. Mientras tanto, ya van leyendo la UP6, que ya la conocen, es la UP de la Vuelta a la Madrugada de Graciela y de Julio, que vuelven por la autopista Rosario-Buenos Aires y que tienen un accidente a la altura del Pueblo Ester. Y esta especie de narrador en off que cuenta el problema se pregunta cuál habrá sido la causa de este accidente. Bien, entonces, ¿cuál habrá sido la causa de este accidente? Es la pregunta de la UP. Por ende, acá no hay mucha duda que ustedes, si les toca a ustedes, tienen que responder esta pregunta, ¿no? Naturalmente que la respuesta a esta pregunta, si alguno se quiere poner fino, puede decir
el contrafáctico, quizás se cruzó en un animal de la ruta, quizá el auto se le rompió un neumático, y uno no podría del todo contradecirlo porque uno no sabe la realidad de lo que sucedió. Ahora bien, cuando veamos alguna de las estadísticas que les voy a mostrar, vamos a estar más cerca de poder responder esta pregunta. A su vez, como por supuesto que la UP número 6 apunta al consumo de alcohol, en realidad es también un disparador para empezar a hablar de el consumo problemático de sustancias y las adicciones, que es un tema que no solamente que abarcaría una clase, sino que abarcaría directamente un curso. O sea, es un tema muy grande, muy amplio, porque es grande de por sí, porque hay muchas escuelas distintas que abordan el problema de manera distinta, porque las sustancias son muchas. Entonces, yo lo que intenté hacer es hacer un resumen de lo que a mi criterio es más importante para dar respuesta a esta fe, ¿sí? Pues por supuesto que pueden preguntar, podemos dialogar un poco más sobre alguno de estos puntos, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál habrá sido la respuesta cuál habrá sido la causa? Antes de eso, algunos conceptos que para mí son importantes porque muchas veces se dan por sentado de que se saben y no se saben, o no saben del todo bien. Y entonces, antes de pasar a las definiciones más clásicas, lo que dice la OMS, lo que está en el cuadro de alumnos, o las adicciones y demás, que son además conceptos bastante antiguos, yo voy a hacer un resumen de los principales conceptos que para mí son importantes antes de poder proseguir, para que todos hablemos de idioma, ¿no? De lo mismo. Entonces, primero, uso, ¿no? Uno va a perseguir algo obvio, ¿no? Que es usar una sustancia, pero el uso de una sustancia es un consumo esporádico y circunstancial. Así se define. El uso puede ser un uso incluso médico, ¿sí? O sea, en el momento en el cual una persona consume una sustancia alguna vez, ya cataloga como uso, ¿sí? Después, al final traigo un ejemplo que abarca todas estas definiciones para que lo entiendan un poco mejor. Y esto lo digo para diferenciarlo del abuso, que es cuando ya el consumo no es médico, ahí no hay una prescripción mediante, tampoco es vocacional y por lo general es de mayores cantidades. Siempre que ustedes vean mayores cantidades, menores cantidades, es relativo porque siempre hay una cuestión de cada persona. Ustedes saben, sobre todo en AUP, que es sobre alcohol, que hay metabolizadores más rápidos de alcohol, metabolizadores más lentos, por ende, lo de cantidades grandes o chicas, eso depende de cada uno, pero por lo general abuso hace referencia a eso, ¿no? Un consumo que ya no es médico, que ya no está prescrito, y que por lo general ya estamos hablando de cantidades más importantes que se dan en el uso. Otra cosa importante de estas definiciones es que por lo general cuando se ven después las estadísticas, que las estadísticas de la CEDRONAR de hace creo que 2 años, de los consumos de la población en las distintas franjas etarias, y eso se hace en base al concepto de uso, no de abuso. O sea, significa que se considera que la persona sí consumió una sustancia de un tipo año, ¿sí? No si hizo abuso, si tuvo intoxicación. Por eso es importante conocer estos conceptos. Dependencia, este es importantísimo. Hay algunos conceptos en salud mental de adicciones que se superponen con farmacología. Esto yo lo pregunto siempre en los exámenes porque ahí justamente o lo deberían saber por psiquiatría o lo deberían saber por farmacología. Pero en realidad son conceptos que aplican a las adicciones en general, ¿no? La dependencia, ¿sí? Es un trastorno que incluye signos y síntomas que son de todas las esferas posibles, conductuales. O sea, naturalmente la persona modifica su conducta a raíz de esto. Físico, ¿sí? Porque sobre todo el grado de intoxicación o la abstinencia, puede tener temblores, taquicardias, náuseas, vómitos. Cognitivo, significa que la persona piensa permanentemente en esa sustancia.
Volitivo viene de la voluntad, de la semiología de psiquiatría. La voluntad está totalmente cooptada por justamente el deseo de la sustancia, ¿sí? Y afectivos, en el sentido de que por lo general la persona cuando está con consumo problemático y sobre todo cuando no tiene la sustancia, el afecto, o sea, tiende a estar hacia abajo, ¿sí? Y la dependencia sí es consecuencia siempre del consumo crónico. ¿Cuánto es crónico? Bueno, vuelve a depender de cada persona. Entonces, en eso no hay una respuesta universal, pero sí para que haya dependencia, el consumo ya tiene que ser crónico. Muchos homologan el concepto de dependencia al de adicción en sí. En realidad, ya vamos a ver después que es un poco más complejo. Y porque además tienen que saber que dependencia existe, una dependencia física, ¿sí? Que es aquella dependencia que se manifiesta con los síndromes de abstinencia, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de sustancias que se consumen tienen distintas fases, pero vamos a ver un poco el alcohol. O sea, tienen la fase del uso, la fase de una posible intoxicación aguda, ¿sí? La fase de la dependencia, del deseo de consumir sustancia, y la fase de la abstinencia, que es cuando los niveles de esa sustancia se deprivan, se bajan en sangre, y la persona sufre el síndrome de abstinencia, que según la sustancia, ¿sí? Puede ser distinto. El alcohol es la peor, es muy fuerte, puede provocar que el paciente termine en terapia, se muera. Algunos son más sencillos, o sea, un poco menos potentes, pero la dependencia física implica la aparición de sintomatología física, ¿sí? Taquicardia, sudoración, palidez, náuseas, vómitos, mareos, cefalea, disforia, ante la ausencia de la sustancia. Mientras que la dependencia psíquica es el deseo y la necesidad de consumir esa sustancia, pero ya no porque haya una cuestión física que te lo imponga, sino por la centralidad que ocupa la sustancia en la vida de ese sujeto, ¿sí? Esto que en la biografía anglosajona se llama craving. El craving es el deseo de consumo, el estar todo el tiempo pensando en la forma en la cual voy a conseguir esa sustancia, ¿sí? Es la dependencia psíquica. Por ende, el término dependencia en general abarca un componente físico y un componente psíquico. Bien. Tolerancia es otro concepto que es tomado de la farmacología, pero que en los consumos de sustancias se vuelve fundamental. Y esencialmente lo modifiqué la definición porque me parece que está más fácil así que te cuadro al alumno. Muchas gracias. La tolerancia es la necesidad de mayor cantidad, o sea, de mayor dosis, para obtener el mismo resultado, ¿sí? Ustedes saben que cualquier sustancia que ustedes consuman, sobre todo si lo hacen por un determinado tiempo, esa sustancia interactúa con los receptores pertinentes, en los distintos lugares donde actúa, y entonces empieza a haber menos efecto. Entonces se ve mucho, principalmente con dos sustancias, más que nada, con el alcohol y con las benzodiazepinas. Ya vamos a hablar de las benzodiazepinas, son de prescripción legal. Con ambas sucede lo mismo. La persona las consume y al poquito tiempo, para poder tener el mismo efecto, va a necesitar tomar más. Y es un problema porque mayores cantidades implican mayores concentraciones en sangre y se genera quizá que el efecto sea el mismo, pero el daño en todos los otros órganos es mucho mayor. ¿Sí? No es lo mismo tomar media botella de vino todos los días que tomar una botella y media de vino todos los días. Quizás para la persona que ya está en una fase de una dependencia, el efecto es el mismo a nivel de lo que percibe como estar o no borracho, pero el daño, ¿sí? Que ustedes saben que el alcohol produce daño prácticamente en la totalidad del organismo, es mucho mayor. Ese es el riesgo de la tolerancia. Bien. Y, por si queda alguno más, sí, la intoxicación, que la intoxicación tiene como cuestión importante y grave a su vez, que no requiere de ninguna de los conceptos anteriores. O sea, cualquier persona que no tenga ninguna dependencia, ni física ni psíquica, que no haya tenido tolerancia
alguna sustancia, que incluso nunca haya hecho uso de una sustancia, quizá, no importa, y quizá con un solo consumo cuantioso de una sola sustancia puede tener una intoxicación. Entonces, eso es un cuadro clínico que puede ser muy grave, porque la característica que tiene que cumplir es que sea un consumo agudo y de grandes cantidades para esa persona. Eso llega a la intoxicación aguda, que en el caso del alcohol, bueno, de vez en cuando salen noticias, ¿no? Gente que termina con el famoso como alcohólico y demás, puede ser muy grave. Y la otra gravedad que tiene la intoxicación aguda es que no requiere, como dije antes, que haya una problemática de consumo, ¿sí? Que la preceda, que puede suceder a cualquier persona ante un consumo agudo y de grandes cantidades. Bien. Para pensar la complejidad, también me gusta mucho siempre traer recortes, estudios, porque aparte permite estar actualizado y no solamente repetir lo que se puede con el alumno. Este es un estudio que se hizo en España hace unos 3 o 4 años, y bien pasó la pandemia, que justamente habla de la prescripción y el uso, sobre todo, irracional de las benzodiazepinas. Ustedes saben que las benzodiazepinas, creo que antes era tema de injurio, lo sacaron de una muy mala manera, porque para mí es un tema esencial, son las medicaciones que más se prescriben. Son todas las medicaciones que terminan en PAM, ¿no? Clozapam, alprazolam, lorazepam, diazepam, midazolam. Todas esas son las familias de las benzodiazepinas. Son fármacos muy prescritos, ¿sí? Por médicos, que son muy útiles para tratar, por ejemplo, episodios de ansiedad aguda, en algunos casos para tratar insomnio de difícil resolución, para tratar abstinencias a alcohol. O sea, tienen un montón para tratar pacientes con epilepsia, con relajante, tienen un montón de usos y entonces eso hace que sean muy prescritas. El principal problema no es que sean muy prescritas, sino que lo fueran en un marco terapéutico, sino que son muchas veces muy mal prescritas, ¿sí? Por ejemplo, se ve el médico clínico y puede decir que está un poquito agitado, o que tuviste una mala semana y que no pudiste dormir, te da clonazepam, famoso Rivotril, no te controla nunca más, y la persona vuelve a ver en la consulta y te dice, sí, ¿tomas una medicación? No. Ah, sí, tomo Rivotril hace 15 años, porque me lo dio el clínico en su momento y nunca lo dejé. Esa es una de las principales, y después hay otras, ¿no? También hay muchos lugares donde se puede conseguir sin receta. Ustedes saben que los psicofármacos se prescriben en este país con doble receta, una receta archivada y la otra que queda para el farmacéutico. O sea, los psiquiatras tenemos que hacer 2 recetas para poder recetar alguna de estas medicaciones. Sin embargo, se consiguen aún así muy fácilmente, y lo traje por lo siguiente, para no ser tan larga. En las benzodiazepinas se puede ver toda la complejidad de estos conceptos que yo les dije, todo el concepto de uso, ¿sí? La persona puede tomar una benzodiazepina porque se dio prescrita, por ejemplo, ¿sí? Y que esté dentro de la indicación. Se ve el concepto de abuso, ¿sí? Mucha gente abusa de las benzodiazepinas, en algunos casos, por ejemplo, para personas que atraviesan una crisis subjetiva, como por ejemplo el suicidio, eso sería un abuso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son de las medicaciones además que más dependencia generan, dependencia física y dependencia psíquica, y también generan tolerancia, como les dije anteriormente. Por ende, una persona que empieza tomando medio comprimido de clonazepam para dormir y no tiene un control sobre eso, a los 2 meses necesita 1, y al año necesita 2, para poder tener el mismo efecto. Entonces, fíjense cómo un fármaco de prescripción legal, ¿sí? Como las benzodiazepinas, cumplen todas las definiciones que nosotros conocemos como consumos problemáticos, ¿sí? Bien. Y acá, después de todas estas aclaraciones, sí puse 2 definiciones, que en realidad las definiciones siempre son simplemente como para enmarcar un poco lo que uno habla, ¿no? La OMS desde hace muchísimos años lo define así, como un trastorno crónico recurrente, que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias o comportamientos, a pesar de las consecuencias negativas que presentan. Subrayo comportamiento,
ustedes deben estar escuchando ya que hace bastante tiempo que hay cuestiones que tienen que ver con las apuestas online, la ludopatía. Yo he tenido casos y he escuchado bueno, en congresos y demás, niños de 13, 14 años que les roban las tarjetas a sus padres y entran a internet para apostar cuestiones realmente que están siendo muy graves en este momento y que es un tema muy de debate actual. Con respecto a la reducción de daños, es otro paradigma en el cual se puede enfocar los consumos problemáticos de sustancia, y esta definición dice que son patrones de uso de la sustancia o comportamientos, nuevamente, que aumentan el riesgo de daño físico, psicológico o social para la persona que consume o para el tercero, terceros. No se enfoca en la cantidad o la frecuencia del consumo, sino en las consecuencias negativas asociadas. Y esta sería una diferencia entre las dos posiciones, ¿no? La primera posición más clásica, ¿sí? Más del abstencionismo, ¿sí? Que considera mucho qué cantidad se consume, cuánto, en qué momento, y su objetivo es que el paciente consuma cero. Y hay otra lógica, que es la lógica de la reducción de daños, que no se centra tanto en la sustancia en sí mismo, sino se centra en qué le pasa a ese paciente, a su entorno, y justamente como su nombre lo indica, el objetivo puede ser en última instancia que deje de consumir, pero se centra mucho en esto, ¿no? Que si va a consumir, los daños de ese consumo sean los menos posibles. Un ejemplo muy concreto de eso, yo hice mi rotación cuando estaba en la residencia en Barcelona, y había unas determinadas, unas combis, ¿sí? unas vans, que iban a los barrios donde se sabía que se consumía heroína, y entonces prestaban este servicio que era darle las jeringas descartables y hacerle el control de calidad, justamente para saber lo que la persona estaba consumiendo. O sea, como la lógica sería, como yo no puedo evitar que vos consumas y vas a consumir igual cualquier porquería, bueno, por lo menos de esta manera nos aseguramos de que no te dé una hepatitis por usar una jeringa que ya haya usado 5 personas antes, básicamente. Esa sería un poco la lógica para que se entienda con un ejemplo concreto. Bien, para proseguir con la UP, bueno, ¿cuál habrá sido la causa del accidente? Se preguntaba quien gestionó la UP. Traje a raíz de esta pregunta estas estadísticas del CEDRONAR, que fue la que les comentaba hace un rato. Esto es interesante porque no solamente te marca cuáles son las sustancias más consumidas, sino cuáles son las más consumidas según cada uno de los rangos etarios. Fíjense cómo el alcohol, por supuesto, es la principal, ¿no? El alcohol se lo recupereo, ¿no? El alcohol es la principal sustancia psicoactiva consumida en el promedio y en el mundo. Fíjense cómo desde los, o sea, arranca a los 12 el corte y termina en los 65, el estudio que hizo la CEDRONAR. Bueno, en ninguno de estos cortes, en ninguno el alcohol da menos de 54%, que es de los 12 a los 17, o sea, imagínense que abarca chicos de 12, 13, 14 años, llegando a el máximo entre los 25 y los 34 de 94.5. O sea, esto significa que en el último año, el 94.5% de la gente de este rango etario tomó al menos una vez alcohol. ¿Sí? Esa es la, y si además ustedes hacen la diferencia con el resto de las sustancias, por ejemplo, marihuana, que es la que le sigue, fíjense que está en menos de la mitad. O sea, en el grupo, por ejemplo, de niños y adolescentes pequeños, el alcohol representa el 54.4% y la marihuana el 6%. ¿Sí? O sea, por eso esto traje para graficar cómo el alcohol es escandalosa diferencia de lo que más se consume en el promedio, y que además se consume de una manera pareja alta, desde niños hasta prácticamente ancianos, o sea, casi que no baja nunca. Se consume, al menos en nuestro país, de una manera pareja casi en todas las edades, a diferencia de otras drogas que sí bajan. Fíjense, la marihuana se consume en un 49% de los 25 y los 24, eso significa que es mucho, significa que casi la mitad consumió al menos una vez en el último año, pero
A partir de los 50 baja a 8,1, baja un montón. El alcohol se mantiene siempre altísimo en todas las franjas etarias. ¿Sí? Por eso el problema de la UP apunta esencialmente al consumo de alcohol. Y alcohol es un tema enorme, por eso sé tanto, sí me interesa que ustedes sepan qué cosas tienen que saber del alcohol. Como cualquier sustancia, el alcohol tiene un consumo, uso y abuso, o sea, un consumo que puede ser ocasional, y un abuso que puede llevar a una intoxicación. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los signos y síntomas de una intoxicación aguda por alcohol. De la misma manera que tienen que saber cómo desde ese consumo agudo el consumo puede cronificarse y cuáles son las consecuencias del consumo crónico de alcohol, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias y las manifestaciones de la abstinencia al alcohol. O sea, todos los conceptos que vimos al principio pueden aplicarse al alcohol, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Esto es un poco de epidemiología, en realidad es la traducción de lo que puse en el cuadrito. 2 millones de dependientes de alcohol, 30.000 muertes al año que se relacionan con el alcohol. O sea, esto no se falta decir con números, simplemente para graficar la intensidad de lo que es este consumo, ¿sí? Esto es muy general, porque si me ponía muy específico, la clase va a durar 6 horas. Tienen que tener en cuenta que hay una especificación muy antigua de las drogas que están en el alumno, que las divide según sus efectos, ¿no? Las divide en estimulantes, en depresoras y en alucinógenas, ¿sí? Bueno, hay algunas que están en duda en qué categoría se ubican. El alcohol no hay ninguna duda. El alcohol es una droga que es depresora en el central, esa es su clasificación, esa es su definición. ¿No? En una caída de alcohol, te pueden decir, bueno, el alcohol es una sustancia legal, primero porque no se consume tanto, es la más consumida en nuestro medio, y farmacológicamente es una sustancia depresora del sistema nervioso central, capaz de desarrollar tolerancia farmacológica, como ya mencioné, dependencia física y psíquica y adicción. A dosis alta puede provocar una toxicidad directa sobre numerosos órganos y sistemas. ¿Sobre qué puede generar toxicidad del alcohol directa? Hicieron hígado, hicieron páncreas. ¿Qué más antes de llegar al hígado del páncreas? Estómago, bien, ¿qué más? Esófago, bien. La toxicidad directa la puede generar sobre prácticamente toda la vía digestiva. Realmente el alcohol es más sustancia que produce un daño directo, más allá del daño que después se produce luego de su metabolismo, ¿no? Que es la hepatopatía principalmente, páncreas y por supuesto a nivel central, ¿sí? Bien. Pero el problema apunta a qué le pasó a estos jóvenes que tuvieron el accidente en la autopista. Bueno, a dosis bajas, que en realidad es un relativo, porque vuelvo a insistir con esto, las dosis dependen mucho de cada persona. Después busquen en el cuadro del alumno que dice los gramos por decilitro que se considera algo, si lo puse, me parece aburrido, pero tienen que saberlo, búsquenlo. Sí saber que inicialmente el alcohol tiene la paradoja de ser un depresor que inicialmente genera euforia, ¿no? ¿Por qué? Porque entre las cosas que bajan las barreras inhibitorias. El alcohol baja todo, ¿sí? Es un depresor, pero inicialmente deprime las barreras inhibitorias, y al deprimir las barreras inhibitorias, menos por menos es más, entonces inicialmente genera un efecto de euforia, un efecto de desinhibición, de euforia, de locuacidad, de confianza, y luego, a la medida en la cual la impregnación cortical va aumentando, va yéndose todo más hacia abajo, y eso, si el alcohol continúa, eso va a durar poco tiempo, ¿sí? Me puse de abajo. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración, se manifiesta con claridad los efectos depresores sobre estructuras corticales, subcorticales y troncoencefálico. Y eso es importante, lo del cortical, subcortical y troncoencefálico,
porque es lo que determina por qué, si yo empiezo a tomar alcohol me pongo eufórico, si yo sigo tomando alcohol me pongo locuaz, si sigo tomando alcohol me empieza a dar sueño y ya me quedo en una silla medio retraído, y si sigo tomando alcohol me mareo y vomito, sigo tomando alcohol, me despierto y capaz ya no me despierto, por lo menos por un rato. Por eso tiene que ver con la gradualidad con la cual se van impregnando las diferentes estructuras del encéfalo, ¿sí? Primero corticales, subcorticales y por último el tronco encefálico. Y dependiendo de cada cosa que se vaya impregnando, son las distintas consecuencias que la persona va sintiendo, ¿sí? Bien, y para esto el traje es porque es simpático, siempre lo muestro porque es gracioso, pero además es usado en todo el mundo. Se pueden burlar, pero esto del payaso, el mono, el león y el chancho es algo que se usa en todo el mundo para definir justamente las maneras y las formas en las cuales el alcohol opera, desde la locuacidad, desde la sensación de bienestar, de euforia, la sensación de potencia, hasta el vómito, hasta no poder pararse de la silla, y bueno, obviamente que la necesidad de la calavera implica ya cuando los niveles han sido demasiado altos, que muchas veces se requiere, ustedes saben, internación, muchas veces por intoxicaciones agudas con alcohol. Y esto es lo otro que se une para responder un poco la pregunta de qué habrá pasado con esta pareja en su regreso del baile, que es justamente los siniestros viales y el alcohol como principal causa de muerte en Argentina. Yo les dije al principio que esto cambió. La noticia viene, creo que el año pasado, y esto cambió a principios de este año, donde históricamente las personas jóvenes, los adolescentes sobre todo, la principal causa de muerte siempre fueron los accidentes. Que se pueden pensar, que lo razonan, digamos, en sentido común. La gente joven habitualmente no tiene, ¿no?, las famosas enfermedades no transmisibles, la prevalencia de otras cuestiones que pueden generar la muerte son mucho menores. Entonces siempre fueron los accidentes principales causas de muerte, superados este año, muy lamentablemente, por los suicidios, ¿sí? Como les mencioné con este estudio que salió hace unos 2 meses, ¿sí? Lo cual también es una cuestión bastante terrible, porque contrariamente a lo que se dice a nivel popular, el suicidio está bajando su prevalencia en todo el mundo. De hecho, en Japón, en los países nórdicos, donde hay como una especie cultural de que se cree que se suicidan mucho, bueno, ha habido campañas muy fuertes en las últimas décadas y los intentos de suicidio han bajado un montón, menos en América Latina, donde los números se mantienen y suben. Hay un montón de estudios, no los traigo porque parece un montón para esta clase, de cuáles serían los determinantes que generan eso, pero es algo que viene sucediendo. Pero este problema puntual es sobre accidente, que es tan importante como el otro, en el sentido de que en ambos casos la prevención es lo que determina, o lo que podría determinar que tu baje, ¿no? La prevención, por supuesto, por su problemático de sustancias y, obviamente, no manejar si uno va a tomar, y ni hablar de la prevención, por supuesto, respecto a cuestiones que tienen que ver con el suicidio. Bien. Lo que sigue, bueno, y esto es de sustancias, todo lo que el uso se va a hacer un montón. Si recuerden poder separar lo que tiene que ver con una intoxicación aguda, ¿sí? La impregnación cortical, luego la subcortical, luego el tronco encefálico, con las distintas fases de la intoxicación aguda, porque eso es lo que completamente responde a la pregunta de qué fue lo que le pasó a la gente, ¿no? Obviamente una sensación de mucha confianza, ¿sí? Bajan todos los filtros inflamatorios, que es lo que tenemos. Recuerdan que yo les dije que en la corteza periorbital y en la corteza prefrontal está todo lo que, bueno, nos permite en algún caso poder relacionar el peligro que vamos a hacer, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, esas estructuras, al impregnarse de alcohol, todos los filtros inhibitorios empiezan a bajar, y eso hace que, bueno, uno decida subirse la ruta por más de que se haya tomado una botella de vino. Y además de eso,
como hay una impregnación subcortical y troncocefálico, empieza a haber una disminución y una latencia en los reflejos, empieza a haber pérdida del control, naturalmente, de poder usar los miembros superiores y los miembros inferiores, puede empezar a haber mareos, pérdida de estabilidad, y todo eso, como parte de la dura del alcohol, lleva a una mayor predisposición, obviamente, a accidentes de tránsito. ¿Sí? Bien. Con respecto al consumo crónico de alcohol, que no sería tanto el contenido de esta UP, pero como el tema de alcohol puede ser tomable también, céntrense esencialmente en aquellos órganos blancos que más dañan el alcohol, cómo produce ese daño, ¿no? La progresión del daño hepático por el alcoholismo, ¿no? Desde la esteatosis hasta el carcinoma hepatocelular. ¿Qué sucede con la cuestión de las varices esofágicas, la posibilidad de muerte por cultura de las mismas, ¿sí? Y por supuesto los daños a nivel neurológico que también provoca el consumo crónico de alcohol, sobre todo si es muy masivo y de jerarquía. Y como tercer ítem, además del consumo agudo y las consecuencias crónicas, está el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Las personas que han tenido un consumo de alcohol cuantioso durante gran parte de su vida, al momento de interrumpirlo bruscamente, siempre van a tener signos y síntomas de abstinencia, la cual puede ser muy grave. De hecho, a tal punto que yo ahora trabajo en el Hospital Agudo Ávila, antes trabajaba en el Hospital de Baterón, en Maigorria, y como trabajaba en Maigorria, a veces nos llamaban para interconsultas de pacientes que quizá entraban en la sala de traumatología, por ejemplo, nada que ver, que se había fracturado el fémur en un accidente de moto, lo internaban, le ponían el clavo medular, quedaba 3 días ahí, y al cuarto día empezaba a temblar, a tener alucinaciones y a tirarse de la cama, porque justamente no había sido pesquisado correctamente que la persona era alcohólica, y al no tomar alcohol por un par de días en el hospital, empezaba el síndrome de abstinencia. Puede ser muy fuerte, abarca desde cuestiones neurovegetativas, vasovagales, ¿sí? Temblores, sudoración, palidez, taquicardia, náuseas, vómitos, mareos, hasta puede llegar a cruzar con alucinaciones, ideas delirantes, ¿sí? Y requerir, en casos más graves, si no se abordan rápidamente, por toda esta cuestión, sobre todo la parte vegetativa, asistencia en terapia intensiva. Algo muy grave contra el alcohólico, muy severo, dejan muy justamente de tomar alcohol. Bien, siguiendo con la SUPEN, creo que estamos llegando a la última, si no me equivoco. Estamos bien. Llegamos a la UP número 7, que es la UP que habla de Jorge, de 50 años, que trabaja en un estudio de diseño gráfico y que últimamente se encuentra bajo intensa presión laboral. Después, bueno, nota el dolor, acá no vamos a hablar de cavitación intermitente, ni de lo que le pasa ni a nivel de miembros inferiores, se imaginarán, pero sí de esta UP me parece una cuestión muy importante, además para ya cerrar la charla, que es lo que tiene que ver con lo que ocurre. Esto, además, como para integrar un poco los temas, nos retrotrae nuevamente a la UP de la triple carga, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros, cualquiera de nosotros, nos exponemos a una intensa presión laboral, preocupaciones extensas de lo que sea, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene eso a nivel subjetivo y a nivel físico? Y eso es lo que en esta UP apunta. ¿Y por qué también muchos pacientes llegan a la guardia con una sintomatología de un infarto agudo de miocardio, y después a la hora de pasar por el electrocardiograma, por las enzimas, no tiene absolutamente ningún infarto? ¿Sí? Bueno, un poco esta UP vamos a intentar responder estas preguntas, centrándonos principalmente en cómo se da respuesta al estrés, ¿sí? Que es el gran tema de esta UP, por lo menos de salud mental. Entonces, la respuesta al estrés, mirá, justo este gráfico,
la triple carga que hablábamos anteriormente, a mí me da un poco de, bueno, no sé si de risa, pero sí de risa en realidad, como en otra época, y yo creo que ahora también un poco, se asociaban los contenidos de psiquiatría y de salud mental con lo social. No sé si eso sigue pasando. ¿Sigue pasando? ¿Sigue considerando que salud mental y psiquiatría forma parte de lo social, como casi aparecía como lo social, y con una connotación siempre naturalmente, bueno, queda ahí en el rincón, bueno, es también tarea de quien coordina y de quienes damos la clase de que eso cambie, no es que eso no es culpa de los estudiantes, pero miren esto, miren justamente lo social, a ver si pueden saber cómo es la respuesta al estrés con este esquema de la sociología justamente. Bueno, más allá del chiste, por supuesto que la salud mental como campo es muy amplio y además abarca, y son bienvenidas un montón de disciplinas diferentes, ¿no? Desde la biología más básica de las fines hasta el psicoanálisis, la sociología, la filosofía. Entonces, en ese punto está bien que se considere como muy abarcativo en ese punto de vista. Ahora, vamos a hablar específicamente de la respuesta al estrés, y a mí me gusta hablar de respuesta al estrés y no solamente de estrés, porque el estrés es en sí una respuesta. O sea, quiero decir, habitualmente se considera al estrés como sinónimo de ansiedad, como sinónimo de burnout, como sinónimo de distrés, que es el otro concepto, pero en realidad el estrés es una respuesta. O sea, es la forma en la cual nosotros podemos dar respuesta a los desafíos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Desafíos que, insisto, no tenemos que irnos a las cosas más graves o más severas, ¿sí? Las que son graves y severas, ni hablar que también lo hacen. Pero digo, me refiero a la inminencia de un examen, por ejemplo, como está pasando a todos ustedes en este momento, que en el trabajo te digan que te van a reducir el sueldo, tener una ruptura amorosa, una pelea con un amigo, un duelo, cualquier circunstancia que nos amenaza en nuestro medio nos exige una respuesta. Esta respuesta, bueno, ahí puse la intensa presión laboral, porque es lo que le pasa al protagonista del problema, si le pasa que estaba con una intensa presión laboral, y entonces la respuesta justamente al estrés puede ser o una respuesta adaptativa, ¿sí? Que tiene que ver con retrotrayéndolo a la diapositiva casi número 1, lo que sería un fenotipo resiliente, ¿sí? O una respuesta desadaptativa a aquel fenotipo que fue vulnerable, recordando esta relación que hicimos al principio entre la carga hereditaria que nosotros traemos con los sucesos, ¿sí?, primordiales que nos sucedieron en los primeros momentos de vida. Y esta respuesta, de alguna manera, si bien es muy individual, ¿sí?, los cognitivistas las han reducido de las 4, antes eran las 2 F, pasaron a ser las 4 F por la filosofía en inglés, que son fight, flight, freeze, find, que, perdón, en inglés no es el mejor, pero se entiende que la respuesta de flight es la respuesta de irse, básicamente, sea tener una determinada situación y resolver irnos de allí, ¿sí? La de flight, la de fight, naturalmente es la de enfrentarse a eso, ¿no? Bueno, yo me quedo, planto, lo enfrento, ¿sí? La de freeze es la de congelarse, no hacer nada, no poder reaccionar, o sea, no poder ir, no me puedo ir y tampoco me puedo enfrentar, congelo, ¿sí? Y la de find, que es quizá un poquito más compleja, es una reacción que tiene que ver con el desmayo, con una manifestación corporal ante la presencia de un desafío. Lo que hace 100 años Freud mencionaba las cuestiones histéricas, ¿no? Una crisis epiléptica, una cuestión que tiene que ver con eso. Pero esencialmente, nosotros se nos presenta un desafío, se nos presenta una exigencia, una amenaza, respondemos.
De la manera en la cual respondemos, bueno, ¿cómo respondemos? Como estamos estructurados, como que trajimos con nuestros genes, más la manera en la cual nos formamos con los moduladores ambientales. Y por lo general, estas 4 respuestas son como las típicas, por supuesto que hay matices, no que uno tiene que estar interesado solo en una, pero son más o menos la manera en la cual todos reaccionan porque nos representa algo. Que el ejemplo más clásico es la persona que viene a robar, hay personas que automáticamente ven que un auto se sube a la vereda y capaz que el delivery, el tipo sale corriendo, sale corriendo igual, otro se queda y capaz de una manera más loca lo enfrenta y se quiere agarrar, otro no puede hacer absolutamente nada y se paraliza. Bueno, son las respuestas, y también se ven los exámenes. Algunos entran y se quedan callados, no pueden decir absolutamente nada. Otros empiezan y se dan cuenta que no pueden y se van, y el discurso se van. O sea, todas estas respuestas son, por eso digo, a veces parecen exageraciones, pero en realidad no lo son. Otros pelean, se enojan, piden que le hagamos otra pregunta, y dicen, no, otra más, y no se quieren retirar del aula, haciendo una situación incómoda. Por eso yo que estas situaciones de respuesta son las que habitualmente se dan. Pero bueno, para ir cerrando y no hacerlo tan largo, vamos a hablar un poquito del sustrato de esto. Bueno, esto es una especie de definición de esta respuesta al estrés. Depende de las características y la duración de los estresores, la posibilidad de controlar o de predecirlos, ¿sí? Y las estrategias de afrontamiento. Esto es muy importante porque no es lo mismo lo que sucede por primera vez que lo que sucede por quinta vez, ¿sí? Vos tenemos, después vamos a ver, determinadas vías neurobiológicas que nos permiten aprender de las situaciones estresantes para que ante una próxima exposición podamos responder mejor. Digo, yo siempre cuando hablamos de los exámenes en medicina, siempre digo que una de las principales cuestiones negativas, que acá se rinde muy poco, y al rendirse muy poco, hace que cada vez que eso suceda, sea una enorme carga para el quien va a rendir, y que encima tenga pocas posibilidades de entrenar. Porque si vos rendís 8, 9, 10 finales en un año, pero tengo que rendir 2 en ese punto, porque te quita la posibilidad de aprender de esa experiencia y de intentar afrontarla mejor la próxima vez que vas, básicamente. Entonces, vamos a hablar un poquito qué hay detrás a nivel neurobiológico del estrés, tanto del agudo como del crónico, ya entendiendo que es una respuesta y que es algo adaptativo, ¿sí? Por eso a mí me interesa ponerlo como respuesta, no es algo negativo, es algo adaptativo, es algo que lo tenemos desde que somos especie humana y que también lo tienen los animales, con menos grado de jerarquizaciones o de responder de una determinada manera. Bien. Este esquemita hermoso que ni yo lo puedo leer desde acá, pero voy a intentar simplificarlo lo máximo posible. Es un resumen de lo que hablamos al principio, ¿no? Es la parte más neurobiológica del agudo, es la parte más neurobiológica del miedo, es la parte neurobiológica de lo que luego, si no nos adaptamos, puede llegar a ser los trastornos de ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si uno dijera que esto es un cuentito, uno diría que todo empieza en un estímulo externo. El estímulo externo son, elijan el que quiera, de todo lo que ustedes piensen, vamos a poner el examen. La reacción de la proximidad del examen ya es un solo estímulo de por sí. Entonces, todos los estímulos ingresan por los órganos de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, caminando y veo el libro de anatomía patológica y ese estímulo que ingresó por la vista ya automáticamente pasa por el filtro talámico, ¿sí? Porque todos los estímulos que vienen de los órganos de los sentidos pasan por el tálamo originalmente y llegan a la amígdala. Yo les dije al principio que íbamos a volver sobre la amígdala, porque fíjense la ubicación en el cuadro, es como la capitana de toda esta reacción, la amígdala. Recibe el estímulo proveniente de los órganos de los sentidos y tiene que evaluar si dispara o no dispara, porque no solamente es la capitana, sino es la que tiene todo el arsenal de herramientas para disparar y generar dos cosas. Entonces, la función de la amígdala es en microsegundo, es, entre comillas, decidir si el estímulo es lo suficientemente importante para que descargue o no. Y eso lo hace básicamente
de una forma muy resumida, con 2 o 3 interacciones. Una con el hipocampo, ya lo dijimos al principio, acá se ve, tienen una relación de hermandad con el hipocampo, que es lo primero que le va a decir si ese estímulo es conocido o no es conocido, si es a grandes rasgos peligroso o no lo es, pero de una manera muy difusa y primitiva. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan difuso y primitivo, la amígdala va a requerir de otra comprobación, por decirlo de alguna manera, y esa otra comprobación va a ser con las estructuras paralímbicas que les nombré al principio. La corteza y las distintas cortezas de asociación y la corteza orbitofrontal, que como ven tienen un ida y vuelta con la amígdala, y es lo que le va a decir, sí, esto que están viendo acá es un libro, ¿sí? Es el libro de la unidad patológica, tengo que rendir un examen, pero estudiamos un montón, hace 3 meses que venía estudiando, hasta 20 clases de repaso, te va a ir bien, y entonces la amígdala no dispara todo eso. Pero si esta corteza no puede dar esa información, porque el estímulo es muy potente, porque la cercanía con el examen es mucho, bueno, la amígdala sí va a responder justamente dando una cascada enorme de mediadores químicos, de neurotransmisores, que son los responsables que cuando ustedes estén por entrar a rendir, vean en el pasillo todas esas caras que se ven, básicamente, porque ustedes observen que se ve una cuestión, digamos, directamente mecánica, o sea, los músculos se preparan para la acción, por eso la gente se pone tan tensa antes de rendir, actúa directamente sobre los trigéminos y se genera hasta la cara de miedo, esta expresión facial que también viene de los animales, por eso hace que la gente tenga esa expresión de miedo antes de rendir, y por supuesto una enorme descarga vasovagal, que va a hacer que las personas estén pálidas, sudorosas, temblorosas, yendo cada 2 segundos al baño, con las manos transpiradas. Bueno, todo eso es producido por las descargas que la amígdala hace a través del grupo de locus coeruleus, que es como específicamente el área que libera todas estas sustancias, y produce esta respuesta que, insisto, es una respuesta en principio adaptativa y normal. Yo siempre digo lo mismo, o sea, para graficar la normalidad de esto, o sea, una persona no puede estar igual en su presentación si está viendo una serie de Netflix que si va a rendir un examen o que si va a jugar al final de un deporte que le importa muchísimo. No puede estar igual. Tiene que haber modificaciones, o tiene que haber un aumento de flujo sanguíneo al músculo esquelético, tiene que haber mayor precisión en la visión, tiene que haber un aumento de la frecuencia cardíaca para poder responder mejor. Eso es algo evolutivo que suceda de esa manera. Ahora, por supuesto que el problema, ¿cuándo está el problema? ¿Cuándo está el problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Cuando la vida, Sí, en realidad el problema es cuando esto se prolonga demasiado en el tiempo. Sí, ahora vamos a ver, esto es un poquito más ordenado de lo que vimos recién. Ustedes saben que, entonces los digo rápidamente y después se los explico con términos más fáciles. Esto es lo mismo que recién, pero más ordenado, ¿sí? Ante cualquier estresor del ambiente, va a haber una evaluación cognitiva, que es lo que ya vimos, la relación entre la amígdala, el hipocampo y las cortezas asociativas, y a partir de ahí va a haber descargas. Las descargas son en 3 niveles. Una que es inmediata, principalmente con glutamato de GABA. Ustedes saben que el GABA es el inhibitorio y el glutamato es el excitatorio. Esto sucede en pequeñas fracciones de minutos, y de mantenerse el estímulo, ahí sí empiezan las respuestas que ustedes ya se imaginan. Las de corto plazo, que son en un par de minutos, son noradrenalina, adrenalina, dopamina, acetilcolina e histamina principalmente, ¿sí? Que son las grandes responsables de todo lo que les mencioné anteriormente. La taquicardia, la sudoración, la palidez, el aumento de frecuencia en ir al baño, la sensación de euforia, de sentirse mal, todo eso son responsables todos estos agentes neuroquímicos
que si el estímulo cede o la persona se tranquiliza por algún motivo, eso se reabsorbe, pasa, por eso también cuando terminan de rendir un examen, les debe haber pasado a todos, sobre todo se aprueban, van a la casa y duermen como si los hubieran cagado a palo, básicamente, y eso les dura un rato, un par de días puede ser. Eso tiene que ver justamente con esto, con la cantidad de mediadores que se liberaron en ese momento, que prepararon para que ustedes puedan tener ese mejor desempeño, y que después pasa, y viene toda esa relajación acompañada de eso. Pero, el gran pero, es qué pasa si esto se mantiene. Si esto no dura solamente la semana previa del examen y el día del examen, si esto dura la semana siguiente, y la otra, y no calma, y la persona sigue pensando en eso, y ahí ya empiezan a jugarse otros factores, que son las respuestas de largo plazo de estrés, que como ustedes saben, son varias, pero el gran capitán de toda esta respuesta es el cortisol. ¿Sí? El cortisol no aparece inmediatamente cuando uno se enfrenta a un peligro, ¿sí? Porque no tiene nada que hacer ahí, ni siquiera actúa rápido. Por eso actúan las demás sustancias. El cortisol actúa y empieza a aparecer cuando, a partir de un estrés agudo, lo pasamos a un estrés crónico. ¿Por qué puede pasar eso? Se lo digo muy rápidamente y de una manera sencilla. Tres o cuatro cosas. Primero, la más, si se quiere, básica, es porque el agente estresor permanezca. Si vos tenés un tipo que te maltrata en el trabajo, lo ves todos los días, el tipo no lo echan, o no te cambian de sección, el tipo te sigue maltratando todos los días, bueno, el agente estresor continúa, y por ende tus niveles de cortisol van a estar elevados siempre. Esa es una. La otra puede ser que el estresor ya no exista, ¿sí? Que haya pasado el examen o que al tipo de trabajo lo hayan echado, pero vos no puedas procesar ese cambio y siga estando la cuestión dando vueltas en la cabeza, que eso ya es el comienzo casi de un posible trastorno de ansiedad, y que entonces el cuerpo, ¿sí? Todo este eje, lee como que la amenaza sigue estando cuando en realidad ya no está. ¿Sí? Y eso genera que el cortisol siga estando elevado, todas las consecuencias que eso tiene. ¿Sí? Y en algunos casos, esto en el rango de la normalidad, ¿no? En algunos casos, ya pasando al lado de los cuadros clínicos, en los trastornos de ansiedad, puede suceder que ni siquiera haya un estresor claro, ¿sí? Y que la persona igualmente tenga, esta es una de las claves de la ansiedad, ¿no? Los pensamientos intrusivos, rumiantes, de preocupación excesiva sobre el futuro, con no cuestiones concretas, pero que igualmente generan toda esta cascada de neurotransmisores y de hormonas que determinan todos los cambios psíquicos y físicos de la ansiedad. Entonces, para ir cerrando el tema de estrés y de la charla en general, esto del estrés, bueno, ya les mencioné y les dije que el estrés es una respuesta, que en sí no es una patología, que en sí no es un cuadro clínico, es una respuesta que nosotros tenemos que dar ante determinadas situaciones que se nos presentan en el ambiente. Ahora, no todo estrés es igual, ¿no? El estrés agudo es el que mencioné en el primer ejemplo, ¿no? Hay una determinada amenaza, que puede ser para mí, o puede ser también para alguien que me importa, ¿sí? Y ante esa amenaza, ¿sí? Yo me puedo adaptar o no adaptarme, volviendo nuevamente a lo que es el fenotipo resiliente del fenotipo vulnerable, ¿sí? Si yo me logro adaptar, una vez que el estrés agudo pase, que muchas veces igual son semanas, O sea, digo, un duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es un estrés agudo y a todos nos va a afectar. Incluso adaptándote bien, es algo que igual te va a doler, va a tramitarlo, pero la diferencia es que en algún momento llega esa adaptación y la persona puede seguir con su vida, ¿sí? A diferencia de no poder adaptarse y desarrollar quizá síntomas de ansiedad, de depresión o alteraciones biológicas, orgánicas. El estrés postraumático es ya una entidad clínica, está de hecho en el DSM, el DSM es la codificación de los trastornos mentales. El estrés postraumático implica una situación de estrés muy aguda, muy potente, de hecho es lo que Freud llamó en el siglo pasado las neurosis de guerra,
sea, cuando alguien dice el loco de la guerra, se refiere a esto, o sea, haber vivido una experiencia tan traumática, un estrés tan agudo, que una vez que el estrés ya no está más, la persona igual sigue teniendo síntomas como si estuviera, ¿sí? Pesadillas, flashbacks, que son estas imágenes intrusivas del suceso, pasa mucho en accidentes de tránsito, pasa mucho en personas que sufren violencia, sobre todo violencia de género, pasa en los abusos, y que el agente estresor ya no está, y sin embargo crea las consecuencias postraumáticas, tanto biológicas, con todas las modificaciones hormonales que mencioné, cognitivas y afectivas, porque la persona, hasta que no hace un trabajo psicoterapéutico y demás, bueno, esa tramitación de esa situación de estrés agudo no puede realizarse. Y por último, a partir del estrés agudo, puede seguir la cronificación. Ese estrés, como dije hace un rato, que cuando el estrés se cronifica, ¿sí? Ya hay un compromiso general de la homeostasis y con el equilibrio tanto biológico, físico, como psíquico de esa persona, por la cantidad enorme, ¿sí? De neurotransmisores y hormonas que empiezan a dañar esa estructura. Y entonces puede generarse a partir del estrés crónico síntomas como ansiedad, depresión, trastornos digestivos, dermatológicos, infecciosos, recurrentes, ginecológicos, o sea, la gama es interminable a partir del estrés crónico, el aumento sostenido del cortisol, que también por otro lado lo van a ver en defensa, o ya acusaron defensa, imagino la mayoría ya lo deben haber visto, en defensa el efecto que tiene el estrés crónico y el cortisol sobre los linfocitos y sobre el descenso en el sistema inmune por mayor predisposición a cualquier tipo de infección. Por ende, bueno, el estrés, esta respuesta, que es una respuesta adaptativa, normal, evolutiva, puede, según cómo hayan sido las experiencias primarias que hemos tenido, cosas que han sucedido en el devenir de nuestra vida, pueden ser bien tramitadas o pueden suceder que se cronifiquen con estas consecuencias. Yo creo que, al menos de salud mental y de psiquiatría, si llegan a saber todo esto, ya tienen un 10. Así que bueno, muchas gracias por venir y por la atención. Y bueno, si tienen dudas, preguntas o algo, tengo unos minutitos más que me puedo todavía quedar. Tengo que preguntar, ¿en qué parte de la historia clínica yo pongo, por ejemplo, signos de Down, o TEA, o algo que pueda afectar biológicamente? O sea, ¿hay alguna parte específica que lo pongo? Bueno, en realidad, por lo general, ese tipo de cuestiones se suele poner o en el desarrollo de la enfermedad actual o en los antecedentes personales. Creo que en realidad digo lo de la enfermedad actual porque muchas personas empiezan el desarrollo de la enfermedad actual, lo van a ver porque empiezan las prácticas con pacientes de 50 años con diagnóstico de tal y tal, en tratamiento con tal y tal. O sea que ya lo pueden poner ahí directamente o puede ir en los antecedentes personales, que estaría bien en cualquiera de las dos ubicaciones. Cabo, gracias por venir. ¿Me preguntaron? Puedes preguntar otra si querés. En apoyo de sobre fiebre y es no, se preguntan sobre iluminación, que ya estudiamos, pero a varios niveles estudiamos. Hay no tengo que preguntar sobre iluminación, la mayor, duelos, Sí, es interesante. No lo puse porque sentí que la clase se iba a ser interminable, pero sí, en ese caso, en el caso de Matilde, la verdad, en el caso de Matilde, en relación o con vínculo con salud mental, sí, digamos, la parte de la jubilación y demás conlleva el trabajo del duelo, principalmente, ¿no? Duelos que pueden ser concretos, ¿no? Duelo de la pérdida de ser querido, o duelos más simbólicos, con el tema de pasar del estado activo al estado jubilado,
Y en cualquiera de los dos casos, los duelos, cuando se prolongan, funcionan como estresores crónicos también. ¿No? Digo, depende, ahí sí igual depende muchísimo del estilo de vida que lleve la persona. Bueno, en el caso de Matilde, volvía de viaje, ¿no? O me conjunto con Renza. Se volvía de vacaciones. Bueno, eso cambia muchísimo, ¿no? Porque la manera en la cual se afronta la jubilación, se afronta la tercera edad, la vejez, depende casi exclusivamente de esto, ¿no? De los vínculos, de las actividades, de mantenerse activo, de mantenerse en contacto con otros, con otras, y eso reduce un montón la carga del peso del duelo y hasta incluso mejora todas las cuestiones que tienen que ver con lo biológico. O sea que sí, lo pueden encargar por ahí perfectamente. Era, ¿verdad? Bueno, si nadie tiene otra pregunta. ¿A dónde? Ah, no sé cómo es de tecnología, eso. ¿Qué dice? No sé si lo hablaron ya, porque ingresé unos minutos más tarde, lo que es ambioma, genoma y epigenoma de relaciones de injuria psíquica. Sí, lo hablamos al principio de la clase. ¿Esto quedó grabado? Ah, bueno, acá me dicen que queda grabado y lo van a subir más tarde, así no estoy 2 horas más diciéndolo. Está al principio de la clase, cuando hablamos de injuria psíquica, hablamos justamente de la relación que hay entre lo hereditario, el ambiente y las consecuencias que eso tiene sobre fenotipo vulnerable o fenotipo resiliente. Sí. La usted que habla, por ejemplo, de Jorge, que es fumador, y después Matilde, que es diabética. ¿Podría hablar que fue como una respuesta de esa ayuda? ¿Poder buscar, canalizar las No emociones? se me había ocurrido, es interesante. Sí, a ver, El cigarrillo. sobre todo la del cigarrillo de Jorge, porque en realidad el tabaquismo como factor prevenible cardiovascular, que es el gran tema de esa UP, sí es cierto que suele muchas veces venir al lugar de aliviar el estrés de una manera, por supuesto, totalmente desadaptativa, ¿no? Porque en realidad querer aliviar el estrés fumándote 20 cigarrillos, bueno, en realidad toda la cascada neuroquímica de cuestiones negativas empeora muchísimo, porque además empeora la posibilidad de que ya no sea un ataque de pánico, sino que sea un verdadero infarto lo que le pase a la persona. O sea que sí, está bien pensado de esa manera. Creo que habla también que come comidas rápidas, Sí. tipo capaz habla del tiempo, que no tiene tiempo para preparar algo saludable, o y también cómo canaliza las emociones. Sí. Y Las dos cosas. El estilo de vida actual lleva a que las personas vivan peor en muchos sentidos. Uno de ellos es también la alimentación, realmente. Y los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces arrancan de esta manera, ¿no? Comer también es una de las maneras de canalizar las cosas. No digo que sea exactamente lo que quisieron poner en el programa. Soy muy pretencioso con los que lo escribieron en su momento, pero sí no está mal el razonamiento que están haciendo. entonces podría ser tipo justo con el de la activación de los duelos y Sí. ella capaz lo está sobrellevando todo eso de maneras adaptativas a través de la comida. Sí, o que está haciendo un intento de hacerlo de una manera adaptativa, por irse de vacaciones con las amigas. De las dos maneras lo pueden ver de esa manera, ¿no? Porque eso también reduce el impacto negativo de todo, poder hacerlo así. ¿Hay otra pregunta acá? Ah, sí. Escuché lo que dijeron los compañeros acerca del síndrome de Down, además de la trisomía en sí, ¿qué más se debería abordar? Bueno, con respecto al síndrome de Down, quedó grabado en la clase. En realidad, lo principal es que ustedes puedan razonar y tener al menos una idea armada de por qué Flavio tiene el síndrome de Down. No hay tampoco una sola respuesta correcta sobre eso, porque nadie lo ha aplicado, porque lo ha puesto. Entonces, en ese punto, lo que yo sugiero es que por lo menos tengan una idea de por qué creen que es importante esa UP hablar sobre el síndrome de Down y por supuesto saber qué implica, ¿no? Hay una diapositiva específica que puse sobre eso, que es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría sobre el síndrome de Down. Tengo una duda que tiene en mi cabeza. Hablo un poco del tema, un poco con el atraso. Yo llegué a pensar. Hablo un poco del tema. Al final, sí, chico que tiene enfermedad pulmonar por esa parte. Y en líquido, y en libro, ¿no? Hay mucho consumo de tabaco.
¿Cómo podemos relacionar psicosocial? Porque yo sé que en el libro no hay un nivel específico para las personas de enfermedad coronaria, pero puedo relacionar con eso como social que como esta área de psicosocial. Él es estimulado, o sea, hay algo que ver. Lo del Líbano, a ver, tampoco está del todo claro, porque yo he escuchado gente que ha dicho que lo del Líbano lo han puesto porque tiene una prevalencia alta de infarto agudo de miocardio, o una cuestión de filogenética sería de esa población específica, y otros que puede ser por eso. La verdad, no tengo específicamente por qué han puesto la cuestión del Líbano como antecedente. Yo creo que tiene que ver con yo creo que como esa UP habla de las cuestiones que son, digamos, las enfermedades no transmisibles, los factores que son modificables y los no modificables, yo creo que esa parte opone como para que uno hable de la herencia y de lo que no puede ser modificado, a diferencia de todo lo demás que sí podría ser modificado, la hamburguesa, el sedentarismo, el tabaquismo. Yo creo que por eso pusieron la cuestión de, me parece que lo pusieron para hablar de esa parte hereditaria versus lo que sí puede ser modificado. Después te iba a preguntar, si te dedico ahora a eso del social, si vos ves la versión del alcohol que la droga, digamos, usan más frecuentemente en todas las edades, si tiene algo que ver con el hecho de que tiene esa función social y es bien vista. O sea, que las otras por ahí es como, hay cierto rechazo, hay cierto... Y el alcohol es tipo, re bien, igual, nos juntamos para festejar, qué sé yo. Indudablemente. Indudablemente, tenés toda la razón. El alcohol para empezar es legal. Primera cosa, es legal. Segunda cosa, es barato. O sea, en proporción a lo que sale en otras sustancias ilícitas, tomar alcohol es legal y es barato. Y encima de que es legal y es barato, es publicitado. O sea, el evento deportivo más visto después del Mundial es la Champions League. La Champions League la patrocina Heineken y Heineken aparece en todos los carteles. O sea, es legal, es barato, está promocionado por todos lados y por supuesto que está totalmente aceptado en lo social. De hecho, es raro que después de los 16 años, 15, incluso probablemente antes, hasta todo el resto de la vida, haya alguna juntada social con amigos que no haya alcohol. Es muy raro. De hecho, si ustedes se pueden a pensar en su propio caso, es muy raro. Y eso que Argentina no está entre los países más consumidores de alcohol. O sea, se consume, pero digo, es un fenómeno muy global y muy... Ya sacando algunos países musulmanes que lo prohíben y lo penan muy duramente, sacando eso de lugares, en el resto del mundo se consume muchísimo y sí está socialmente aceptado, claro. Si vos no querés consumir, es como que... Ah, sí. Es verdad eso, es verdad, es cierto. Bueno, chicos, chicas, gracias por haber venido y dejé ahí mi mail, vía de comunicación si surgen dudas luego de, bueno, de ahora del examen, pueden preguntar, no hay ningún problema. Gracias. Yo tomo presencial, sí, por supuesto, no me gusta tomar virtual. vengan a rendir presencial, es mucho mejor eso. Chao, chicas, gracias por venir. Yo voy a rendir ahora por la primera presencial. Tienen que rendir presencial, es mejor. Yo tomo los máximos.